El 2 de abril de 999, se inicia el célebre papado de Silvestre II, primer papa francés. De nombre secular Gerberto de Aurillac, nació el 12 de mayo del año 945, fue el papa número 139 de la Iglesia Católica, de 999 hasta 1003. En el año 1001 tuvo que hacer frente a uno de los levantamientos populares, que periódicamente se daban en Roma y que le obligó, junto con Otón III, a huir a Rávena. En 3 ocasiones, intentó el emperador restaurar el orden en Roma, fracasando en las 2 primeras, y muriendo el 24 de enero de 1002, en el curso de la tercera. A Silvestre II, la nobleza romana le permitió regresar a Roma, donde falleció el 12 de mayo de 1003. El 2 de abril de 1513, en Norteamérica, el militar español Juan Ponce de León y sus marineros son los primeros europeos que desembarcan en la península de Florida. Juan Ponce de León y Figueroa nació el 8 de abril de 1460, fue adelantado, explorador y conquistador español, quien fue el primer explorador y gobernador europeo de Puerto Rico en 1508, y el primer descubridor y explorador europeo de Florida en 1513. Según historiadores, Juan Ponce de León dudaba de la racionalidad de los indios, sostenía que ellos no eran hombres, sino bestias. Falleció en La Habana, a causa de una herida, y su tumba está en la Catedral de San Juan Bautista, en San Juan, Puerto Rico. El 2 de abril de 1767, en España, el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas. Carlos de España nació el 20 de enero de 1716, fue rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. Con la expulsión de los jesuitas, quiso aprovechar para realizar una reforma de la enseñanza que debía fundamentarse en las disciplinas científicas y en la investigación. Pero de hecho, produjo una debacle en el sistema académico, como consecuencia de la clausura de diversos centros excelentes. Y por ende, el despiadado envió al exilio de centenares de profesores muy bien formados, tanto en las tradicionales materias humanísticas, como en las físico-matemáticas. El 2 de abril de 1792, en los Estados Unidos, se realiza la primera acuñación del dólar. En 1792, la Casa de Moneda de los Estados Unidos creó el dólar estadounidense, pero resultó mucho menos popular que el dólar español, ya que este era más pesado y tenía mejor plata. El uso del dólar español fue abolido en 1857, cuando su contenido metálico superó su valor teórico, equivalente al dólar estadounidense. Existen diversas teorías de que el símbolo del peso y el dólar tiene su origen en las bandas y columnas de Hércules del escudo español, que aparece en el reverso del real. El 2 de abril de 1800, en Viena, Austria, el compositor alemán Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía. La composición de esta pieza, que escuchas de fondo en este momento, se cree que pudo desarrollarse desde 1799 hasta una fecha indeterminada pero anterior a abril de 1800. A diferencia de muchas de sus obras posteriores, no existen pruebas escritas de la génesis de la primera sinfonía, ya que no se ha conservado ni una partitura autógrafa completa ni bocetos. Es probable que se haya perdido un cuaderno de bocetos completo de este periodo. Como sabemos por los bocetos que se conservan, Beethoven ya había trabajado en una sinfonía en do mayor en Viena entre 1795 y 1796. El 2 de abril de 1851, en Tailandia, es coronado el rey Rama IV. Mongkut nació el 18 de octubre de 1804, fue el rey de Siam, desde 1851 hasta 1868. Considerado por los historiadores como uno de los monarcas más importantes de la dinastía Chakri. Algunas leyendas atribuyeron a Rama el ofrecimiento a Abraham Lincoln de elefantes de guerra durante la Guerra Civil Norteamericana para luchar contra los confederados. La leyenda surgió a raíz de que la carta de ofrecimiento llegó tarde y a manos del presidente Lincoln, que sucedió a Buchanan, quien rehusó la oferta. El 2 de abril de 1904, cerca del desierto de Omajeque, la tribu Jereros se subleva contra el ejército alemán. Esto llevará ese mismo año al genocidio jerero. El genocidio de los jereros ocurrió en el África del Sudoeste, actual Namibia, desde 1904 hasta 1907, durante la repartición de África. Se considera que es el primer genocidio del siglo XX. El 12 de enero de 1904 los jereros, comandados por el jefe Samuel Majarero, se rebelan contra el dominio colonial alemán. Fueron perseguidos por el desierto de Omaeke, donde la mayoría murieron de deshidratación. En total entre 24.000 y 65.000 jereros, aproximadamente el 50 o 70% del total de la población, perecieron. El 2 de abril de 1916, en Argentina,
se realizan las primeras elecciones libres, y resulta elegido presidente el radical Hipólito Yrigoyen. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, nació el 12 de julio de 1852, fue político y estadista argentino, 2 veces presidente de la Nación Argentina. Figura relevante dentro de la Unión Cívica Radical, fue el primer presidente argentino, elegido por medio del sufragio secreto y obligatorio masculino. Su primer mandato se inició en 1916, con el cual comenzó el periodo conocido como primeras presidencias radicales, y fue elegido nuevamente en 1928, sin completar su mandato. El 2 de abril de 1925, en La Plata, Argentina, el científico Albert Einstein inaugura el ciclo lectivo del Colegio Nacional Rafael Hernández, tras una breve recorrida por la ciudad. En el año 1925, el científico y premio Nobel de Física Albert Einstein visitó la Argentina para difundir su controversial teoría de la relatividad. En este viaje, visitó las universidades nacionales de La Plata, Buenos Aires y Córdoba. Específicamente, el 2 de abril, dictó una conferencia en el Colegio Nacional, inaugurando el año académico. Llegó en tren desde Capital Federal, y pudo recorrer el Museo de Historia Natural, el cual encontró muy interesante, según escribió en su diario. El 2 de abril de 1930, en Etiopía, tras la sospechosa muerte de la emperatriz Sauditu, Haile Selassie, se autoproclama emperador. Nació el 23 de julio de 1892, fue el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. En 1936, se exilió en Bath, Inglaterra, a causa de la invasión de tropas italianas, ordenada por el dictador fascista Benito Mussolini. Volvió a su tierra natal en 1941, tras la expulsión de los italianos, con ayuda de tropas del Imperio Británico. En 1974 fue derrocado por la Junta Militar de la Revolución Etíope, y desapareció un año más tarde, en circunstancias no del todo esclarecidas. El 2 de abril de 1935, en Inglaterra, el físico británico Sir Robert Bateson-Bath patenta el radar. Robert Alexander nació el 13 de abril de 1892, fue ingeniero y físico escocés, considerado como el inventor del radar, aunque el desarrollo era muy anterior. A pesar de ello, su patente sobre este asunto en 1935 condujo al Reino Unido a instalar la primera red de radares de defensa. Sus investigaciones y su dirección de los proyectos antes y durante la Segunda Guerra Mundial hicieron del radar un instrumento esencial de los aliados para la victoria final. El 2 de abril de 1959, nace Alberto Fernández, político argentino, presidente de la Nación Argentina entre 2019 y 2023. Nacido en Buenos Aires, es abogado, profesor y político argentino. Ejerció el cargo de presidente de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023 y el cargo de jefe de gabinete de ministros entre 2003 y 2008. Fernández tiene una afición artística, ligada principalmente a la ejecución de la guitarra acústica y eléctrica, el canto y la composición de canciones, llegando a componer canciones y a tocar en boliches como El Corralón, en el barrio de Valvanera. El 2 de abril de 1964, en la Unión Soviética, se lanza la sonda espacial Sond 1, con destino a Venus. La sonda fue el primer miembro del programa espacial soviético Sond, y el segundo ingenio soviético en acercarse a Venus, tras la sonda Venera 1. Poco después del lanzamiento, la sonda comenzó a perder presión en el módulo orbital. 2 correcciones en la ruta fueron transmitidas desde la Tierra el 14 de mayo, cuando la sonda se encontraba a una distancia de 13 millones de kilómetros de la Tierra. Pero el intento de realizar una última corrección el 30 de mayo no tuvo éxito, perdiéndose el contacto con la sonda. El 2 de abril de 1975, en Toronto, Canadá, se termina la construcción de la Torre CN, de 553 metros de altura. Es una torre de radiodifusión autoportante, la más alta de América, con una altura de 553 metros. Fue la más alta del mundo desde 1975 a 2007, cuando fue superada por la Torre del Califa. Cuenta con un observatorio ubicado a los 447 metros, siendo este uno de los más altos del mundo. Es considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, por parte de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. El 2 de abril de 1978, en los Estados Unidos, el automovilista argentino Carlos Reutemann gana el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Carlos Alberto Reutemann nació el 12 de abril de 1942 y falleció el 7 de julio de 2021, a los 79 años de edad. Fue piloto de automovilismo y político argentino.
Piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982, donde compitió para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En su palmarés en la máxima categoría del automovilismo, obtuvo 12 victorias, 45 podios y 6 pole positions en 144 carreras puntuables. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió por la fuerza militar las Islas Malvinas, en poder del Reino Unido, iniciando la Guerra de las Malvinas. Fue una guerra no declarada oficialmente entre Argentina y el Reino Unido, de 10 semanas de duración en el año 1982. El conflicto duró 74 días y terminó con la rendición argentina, el 14 de junio, volviendo las islas al control británico. En total, 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 isleños civiles de las Malvinas murieron durante las hostilidades. El 2 de abril de 1986, el Papa Juan Pablo II rehabilita la teología de la liberación, cuyos defensores han sido diezmados por varias dictaduras latinoamericanas católicas. La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana, integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina en la década de 1960. Tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín, se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. El 2 de abril de 1992, un tribunal de Nueva York condena a cadena perpetua al mafioso John Gotti por asesinatos. Gotti nació el 27 de octubre de 1940, fue un gángster estadounidense y jefe de la familia criminal Gambino de Nueva York. Ordenó y ayudó a orquestar el asesinato del anterior jefe Paul Castellano, en diciembre de 1985, y se hizo con el control de la familia poco después, convirtiéndose en el jefe del que fue descrito como el sindicato criminal más poderoso de los Estados Unidos. En 1998, a Gotti se le diagnosticó cáncer de garganta, y falleció el 10 de junio de 2002, a la edad de 61 años. El 2 de abril de 2005, en Indonesia, mueren en un accidente de helicóptero 9 australianos, que participaban en una misión de ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el último terremoto. El terremoto y tsunami fue un potente terremoto submarino que ocurrió el domingo 26 de diciembre de 2004. El número definitivo de víctimas debido a los tsunamis e inundaciones subsiguientes fue de 280.000, aunque varios miles de personas siguen desaparecidas. El helicóptero se estrelló cerca de Gunung Sitoli, principal ciudad de Nias, mientras participaba en una operación de asistencia a las víctimas. El Ministerio de Defensa australiano dio por desaparecidos a 9 soldados, presuntamente muertos. El 2 de abril de 2005, en la Ciudad del Vaticano, fallece el Papa Juan Pablo II. Nacido el 18 de mayo de 1920, fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014, durante el pontificado de Francisco, lo que lo convierte en santo de la Iglesia Católica. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo. El 2 de abril de 2013, en Buenos Aires y La Plata, se sufren inundaciones por las intensas precipitaciones, dejando como consecuencias 91 víctimas fatales en La Plata, y cuantiosos daños materiales. Las lluvias generaron una fuerte inundación en toda el área metropolitana de Buenos Aires, en donde el saldo fue de 89 muertos confirmados judicialmente. El registro de precipitaciones en la región fue de más de 400 milímetros acumulados en 4 horas. En Ciudad de La Plata, 120.000 usuarios fueron afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica, con más de 70.000 viviendas inundadas. El 2 de abril de 2024, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2007, con el objetivo de mejorar la comprensión y promover la aceptación de las personas con trastornos del espectro autista. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fundamenta este esfuerzo al promover el respeto y la inclusión de todas las personas con discapacidad, incluidas las que presentan TEA.